Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer una mini mochila de bebé. Este vídeo forma parte de una serie de vídeos en los cuales os muestro cómo hacer un ajuar de bebé. Si no has visto el resto de los vídeos, te recomiendo que vayas a verlo. Te dejaré en la caja de la descripción un link a ambos vídeos. También te dejo en la caja de la descripción un link a mi página de Ko-fi en la cual te dejo detallado los patrones y las medidas que vas a necesitar para hacer esta mochila. Os muestro las piezas. Primeramente tenemos el colgador de la mochila, que va a ser de tela, cinta de mochila, también tenemos nuestra goma elástica, tenemos reguladores, un par de plástico, dos pasadores igualmente de plástico de la misma medida, un cierre de botón magnético de los que se usan para bolsos y mochilas, las piezas de la tapa con su guata y las piezas principales con su guata, tanto la pieza exterior como las piezas del forro. Todas las medidas os las dejo en el link de mi página de Ko-fi. Empezamos por el asa del colgador, la cual sencillamente vamos a dividir en 4 partes a lo ancho y la vamos a cerrar como estáis viendo, sobre sí misma y otra vez sobre sí misma, de forma que vamos a crear una presilla pero bastante grande. A esta presilla le vamos a pasar 2 pespuntes, bien a canto, como a unos 3 milímetros más o menos del borde. Primero por la parte que la cierra y después por la otra parte. De esta forma nos aseguramos de que no se nos vaya a abrir. Si la hacemos al revés, tenemos muchas posibilidades de que esta pieza quede mal y quede abierta, y haya partes que no las pillemos con el margen de costura. También, si queréis, os podéis ayudar de una plancha para que este proceso sea mucho más fácil. Para empezar con esta pequeña mochila, vamos a tratar las piezas de forro y las exteriores. ¿A qué me quiero referir con esto? Como yo elegí una loneta para las piezas del interior y esta tela suele deshilacharse, la voy a pulir con mi overlock. También podéis hacerlo con un pespunte en zigzag si habéis escogido este tipo de tela. A mí la loneta me gusta mucho porque es una tela que resiste bien y que, aunque es bastante dura, es liviana. Como veis, únicamente voy a pasar lo que es la parte de bajos, costados y la parte de arriba de estas piezas. También podéis ver cómo se ha ido deshilachando la pieza al cortarla y trasladarla de un lugar a otro. Pensad que yo todas estas piezas del ajuar las corté el mismo día y que al mover las piezas de un lado para otro sin estarlas puliendo, estas se han ido abriendo. Así que para evitar esto pasamos la over. Para las piezas del exterior, como son de un algodón muy fino, he pasado también la over agarrando a ellas lo que es la guata. Para que quedara un poco más resistente, decidí hacer un pespunte de acolchado, que aparte de darle resistencia y cuerpo a esta tela que es tan fina, lo que consigue es crear un efecto más bonito en la tela. Esto es del todo opcional, pero yo os doy esta recomendación si estáis usando una tela estampada de algodón tan finita como la que yo estaba usando. Como veis, son simplemente unas rayas que están hechas a 4 centímetros marcadas desde el centro de la pieza, las cuales he hecho con un pespunte sencillo. También con un hilo de contraste que, aunque en la imagen se vea blanco, realmente es de un color lavanda. Y esto lo vamos a hacer tanto en una pieza como en la otra. Ahora vamos con las tiras. Para las tiras vamos a coger 2 piezas de la medida que os marca en Ko-fi, que son
las piezas más cortitas y vamos a meter el bucle dentro para después hacer un pespunte y afianzarlo. Yo en esta ocasión, como es una mochila infantil y no tiene que llevar mucho peso, sencillamente he hecho un par de pespuntes rectos. Si queréis podéis hacerle la típica forma del cuadrado con la X dentro, pero para esta ocasión no lo vi necesario. Seguidamente estas piezas que hemos cosido las vamos a coser a nuestra parte de atrás de la mochila, como estáis viendo, a 4 centímetros del borde inferior, que se quedarán en 3 después, con unos pespuntes. Estos pespuntes, con que sean un par de pasadas en recto, es más que suficiente. Os recuerdo que mi tela es bastante fina, aunque tenga la guata. A continuación vamos con la tapa. Como veis, ya está entretelada una de estas partes y en ella está marcada dónde va el cierre del botón. Esta marca os la dejo también en el patrón para que sea más fácil para vosotros. Vamos a desmontar el cierre y vamos a poner la parte más delgada en la tapa. Para ello vamos a hacer un par de cortes sobre estas marcas. Colocaremos desde el exterior hacia el interior la pieza del botón que tiene las horquillitas y colocaremos el tope. Y ahora vamos a hacer nuestra tapa. Para ello colocamos la pieza que acabamos de preparar con una pieza de guata y la restante de la tela y seguidamente hacemos un pespunte sobre la entretela, pisando esta. Siempre que entreteléis de esta forma que estáis viendo que no tiene en los márgenes de costura, hay que coser sobre la entretela, porque esta ya nos marca justo la línea de costura. Es una forma de ahorrar un poco de entretela. Si queréis podéis entretelar la pieza entera y después cortarla. Esto pues va un poquito a gustos. Haremos esta forma con un pespunte más bien pequeño. Si normalmente la máquina nos marca 2,5, lo vamos a bajar al 2 y cuando ya la tengamos vamos a pasar a piquetear todas las partes redondas para poder darle la vuelta a la tapa. Este piqueteado, sobre todo, recordad dejarlo a unos 3 milímetros de donde está la costura o 4 y hacerlo siempre con la punta de la tijera, porque así os aseguráis dónde acaba el corte y no cortáis la costura. Esto hacedlo siempre y no me cansaré de repetirlo con la punta de la tijera. Si la hacéis con la parte de atrás os será mucho más fácil cortar la costura. Seguidamente, para que nos quede perfecto del todo, vamos a pasar a planchar y vamos a plancharlo abriendo las costuras de la forma que estáis viendo. Vamos a ir retirando hacia arriba las pestañitas una a una, como veis más o menos cada pestaña mide 1 centímetro y vamos a pasar la plancha de esta forma. Cuando ya lo tengamos, vamos a darle la vuelta a la pieza. Lo siguiente son las tiras. La agarradera está colocada sobre la mitad, cada lado a un lado de esa mitad de la pieza y justo pegadas a los lados las 2 tiras de las asas. Esto lo vamos a coser todo con un pespunte a medio centímetro del borde de nuestra tela. Si queréis podéis ponerle 2 pasadas, pero con una es más que suficiente. Y ahora colocaremos la tapa sobre esto. Para colocar la tapa marcamos la mitad del ancho de esta, lo colocamos sobre la mitad de la tela que ya teníamos marcada y vamos a pasar otra vez un pespunte de medio centímetro. El hacerlo
en 2 veces en vez de una, nos asegura que las tiras no se muevan. Ahora vamos a colocar el otro cierre. Para colocarlo marcamos 10 centímetros en la mitad del patrón, cortamos donde van las partes de las horquillitas, como estáis viendo con la punta de la tijera, la metemos dentro, ponemos el tope y abrimos nuestras horquillitas. A continuación vamos a cerrar los laterales y bajos de la parte exterior de la mochila, cosiendo estos a 1 centímetro del margen de costura. Como veis, la mochila, esta parte va a estar un poquito abultada, lógicamente, porque tiene dentro todas las asas, etc. Si veis que se os dificulta porque vuestras asas, por ejemplo, las habéis hecho acolchadas, pues sencillamente ponéis más agujas o hilvanáis, lo que vosotros mejor veáis. Nos toca cerrar el forro. Para cerrar el forro vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en el lado derecho vamos a coser 2 centímetros, atacando inicio al final, dejaremos libres 2 centímetros y volvemos a coser hasta el final atacando. El bajo lo vamos a coser entero y en el lado izquierdo vamos a dejar una apertura de 10 centímetros, atacando siempre al inicio y al final. La apertura pequeña es para poder entrar la goma y la grande para darle la vuelta a la pieza. Si queréis ponerle un cordón por dentro para que cierre esta pieza, sencillamente tendréis que dejar esa pequeña apertura también en el lado izquierdo. A continuación, el fondo de la mochila. Para hacer el fondo de esta mochila, sencillamente tenéis que hacer lo que estáis viendo en pantalla. Abrimos la parte de abajo haciendo que toquen costura con costura y juntando lo que son los márgenes de costura, uno hacia un lado y el otro hacia el otro, cosemos a 1 centímetro. Que siempre os queden los márgenes de costura del mismo tramo de tela mirando hacia el mismo lado. Si por ejemplo habéis abierto hacia la izquierda el del bajo en un lado, ese en el otro lado irá hacia la derecha. De esta forma nos quedan todos mirando hacia el mismo lado. Esta operación la vamos a hacer tanto en la pieza del forro como en la pieza exterior. Como os he comentado, cosiéndola a 1 centímetro del margen de costura, con un pespunte sencillo y rematando muy bien al inicio y al final. La mochila ya va tomando cuerpo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser juntar el forro con el exterior de la mochila. Y esto lo haremos dándole la vuelta a la parte exterior y metiendo toda la mochila dentro del forro que estará con el revés hacia afuera. De esta forma, derecho con derecho se estará tocando. Hay que poner muy bien las costuras, cada una en el lugar en el que toca, y hacer un pespunte en la parte superior a 1 centímetro. Recordad que ahora tenéis bastante tela en la parte de atrás, porque tenemos no solo las capas de lo que es la tapa de la mochila, sino que además tenemos las cintas y la parte del colgador, con lo cual quizás depende del tipo de tela que estéis usando, tengáis que usar una aguja más gruesa. Esto es bastante importante porque podéis romper aguja sin daros cuenta, pero ya lo notaréis que hay bastante más grosor de tela. Cosiendo con cuidado no deberíais tener ningún tipo de problema. Ahora pasaremos a coser el forro con la tela principal por sus márgenes de costura. Esto lo hacemos para que el forro no se mueva dentro de la mochila. Esto lo haremos a medio centímetro del margen. De esta forma no nos quedará vista la costura si nos pasamos cosiendo a 1 centímetro. Esto lo haremos con un lado y con otro. Lo único que tenéis que tener cuidado es que estéis cogiendo el mismo lado a la hora de coser.
Como veis, queda unido y queda hecho como un burruñito, pero tranquilos, que eso es normal. Ahora solamente tenemos que buscar la parte por la cual nosotros vamos a darle la vuelta a la mochila que está en el forro. Es la parte esta más grande que habíamos dejado sin coser. Y con mucha paciencia y mucho cuidado vamos a darle la vuelta a nuestra mochila. Cerramos ahora con puntada invisible el cacho que habíamos dejado abierto para darle la vuelta a la mochila. Ya sabéis cómo funciona esta puntada porque la usamos muchísimo en el canal. La verdad es que me encanta el acabado porque parece que no haya ningún tipo de costura. Ya sabéis, avanzamos una puntada hacia nuestra izquierda, vamos inmediatamente encima, avanzamos izquierda, inmediatamente debajo y así vamos construyendo los rectángulos que nos forman esta puntada. Vamos tensando el hilo y avanzando. Cerraremos con una vuelta de lupe. El paso que viene ahora es totalmente opcional, pero a mí me gusta darlo y se trata de un pespunte, el cual podríamos llamar pespunte de carga, a un par de milímetros o 3 del borde. Eso nos ayuda a asentar las telas. Tenéis que tener cuidado de no hacer este pespunte demasiado bajo porque tenemos la apertura, que era lo que os estaba enseñando antes, para meter la goma y no queremos pisarla, porque si la pisáis no podréis meter la goma. Vamos a hacer este pespunte todo alrededor del borde como haríamos de forma habitual, con un tamaño de pespunte un poquito más grande para que quede decorativo y este hilo de contraste en color lavanda que os comentaba antes. Tened cuidado sobre todo con las tiras de la mochila porque tienden a enrollarse como veis en pantalla y no queremos coserlas. A continuación vamos a hacer el último pespunte para la mochila, el cual lo vamos a hacer como medio centímetro por debajo de la apertura. Si la apertura nos queda 1 centímetro y mide 2, esto lo vamos a hacer como a unos 3 centímetros de nuestro borde. Marcaos una línea porque siempre es mucho más fácil, ya que no nos vamos a poder guiar por las líneas que nos vienen marcadas en la máquina al estar lo que es la tapa de la mochila en medio. Este pespunte, recordad que tiene que estar hecho con la misma medida que el pespunte que habíamos hecho arriba. Y sencillamente es hacerlo alrededor, al inicio y al final. Rematamos y si podéis hacer este inicio y este final sobre el tramo donde está la apertura, os va a ser muchísimo más fácil de localizar después. Lo siguiente es hacer las asas. Yo ya tengo una hecha, pero os muestro cómo se hace la otra. Cogemos el pasador y desde atrás hacia adelante por arriba pasamos la cinta y la otra la pasamos hacia abajo. Desde la parte de delante pasamos por el pasador de abajo y ahora vamos a volver a pasar de abajo por detrás hacia arriba nuestra cinta. De esta forma nos queda ya pasada de manera que esta cinta se puede regular. Hay otros métodos de hacerlo, pero a mí este es el que me va mejor. Como veis, se puede regular perfectamente. Ahora lo único que tendríamos que hacer es hacerle un acabado a esta cinta. Sencillamente hacemos un doblez y vamos a pasar un pespunte. Este pespunte puede ser un pespunte decorativo, aquel típico con el cuadrado y la X, o pueden ser unas líneas como hemos hecho anteriormente al colocar las trabillas de los pasadores de abajo. Por último ya colocamos nuestra goma. El hecho de colocar una goma y no un cordón es porque es una mochila infantil y dentro no va a poner cosas que tengan demasiado valor monetario. Con mucho pues puede llevar un almuerzo o puede llevar algún peluche, pañuelos o cositas así que llaman los peques. Si queréis hacerla para un adulto,
podéis ponerle cordón. Os recuerdo que tenéis que dejar la misma apertura en el otro lado y estas aperturas pueden estar o bien en la parte del forro para que queden los cordones por fuera o bien en la parte exterior. Esto ya pues depende de cada uno, cómo quiera cada uno la mochila. Y para pasar los cordones usamos igual un imperdibles o una aguja pasacintas y ya está, sacándolo cada uno por un lado. Por el lado por el que empecemos, sacamos el otro y de esta forma tenemos colocado ya nuestro cordón o nuestra goma. Lo único que nos queda es cerrarla para que la mochila nos quede cerrada. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!